Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Realmente es un privilegio estar nuevamente en comunión a través de este canal FTV, el canal de la misericordia. Y vamos a comentar, como siempre, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a hacer, como siempre, una exhortación. Recordar que FTV es el canal de todos nosotros. Todos los que tenemos, por la gracia de Dios, la oportunidad de disfrutar y de aprovechar de la programación de FTV, debemos sentirnos copartícipe, corresponsable del destino de este canal. Recuerden que este canal no tiene dueño, es de la Iglesia y el propósito fundamental es la evangelización. Y para que pueda llegar esta señal a usted y a tantas personas que tanto lo necesitan, recordemos los diversos testimonios que hemos tenido de personas que a través de la pandemia y pospandemia y diversas situaciones ha sido verdaderamente fuente de fortaleza, consuelo, alegría para muchos panameños. ¿Cómo podemos nosotros hacer que FTV pueda continuar por la gracia de Dios con esta misión? Bueno, tenemos que hacer algo definitivamente y yo le tengo 3 recomendaciones. La primera, por ejemplo, siempre aproveche de este canal. Muchas veces no tenemos la fortuna de tener un canal de señal abierta en nuestro país que tenga una programación tan edificante que nos dé paz, alegría, sosiego y lo más importante, la unión con Dios. Así que aproveche esta oportunidad, vea el canal, conózcalo, porque nadie ama lo que no conoce. Conociendo FTV y su programación y el bien que hace a usted y a tantas personas, definitivamente se va a sentir comprometido a colaborar con esta misión. En segundo lugar, importante también, que nuestro obrar no es nada si Dios no lo realiza, porque Él es el que nos da el deseo de hacer y la fuerza para llevarlo a cabo. De Él viene la iniciativa, de Él viene la fortaleza y de Él viene el buen fin de las cosas. Así que, ¿cómo podemos nosotros hacer que el Señor nos bendiga? A través de la oración. Siempre recuerde que la oración es muy importante en nuestra vida de fe, para nosotros como católicos y también para las obras que el Señor permite que se puedan realizar. Entre ellas este canal. Siempre recuerden su oración personal, comunitaria, cuando va a la Santa Misa, pedir por este canal, para que el Señor nos conceda que podamos seguir adelante. Y en tercer lugar, recordar que efectivamente todos necesitamos, nosotros, mientras tenemos esta vida terrena, los bienes materiales para poder seguir adelante. Y Canal 5, FTV, no es la excepción. Recordemos que aquí tenemos gastos de los servicios públicos, energía, comunicación, agua potable, pagar los salarios, comprar equipos, el mantenimiento y tantas otras cosas que son necesarias para que este canal pueda seguir. Recordemos que la evangelización cuesta, el evangelio es gratis, pero hacerle llegar el evangelio a los demás tiene un costo material. A pesar de que FTV tiene muchísimas personas que generosamente donan su tiempo y esfuerzo, sí es necesario, a pesar de ello, tener una mínima cuota de compromiso, de dinero, de elemento material para poder que esta señal siga adelante. ¿Cómo usted puede ayudar a que FTV pueda continuar? Bueno, puede usar cualquiera de los medios que el Señor nos ha permitido. En primer lugar, recordemos que podemos usar la tarjeta Visa, Clave o Mastercard para donarle a este canal. También puede usar los 3 bancos con que contamos. Tenemos al Global Bank, ahí en pantalla en estos momentos tenemos el número de cuenta y usted puede a través de la banca en línea o ir personalmente al Global Bank y hacer su donación. Simplemente tiene que preguntar por la cuenta que en todos los bancos está la misma, Fundación para Educación en Televisión. Global Bank es un caso. Tenemos otro banco que es el Banco Nacional. Recordemos que el Banco Nacional tiene la gran ventaja que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Entonces sí, en todas las cabeceras de provincia usted encuentra un Banco Nacional y ahí puede preguntar por FTV y con este número de cuenta y preguntar por la cuenta de Fundación para la Educación en Televisión, usted puede realizar su aporte ya sea presencialmente o también por los medios electrónicos. Y finalmente tenemos también el ya conocido Banco General, muy popular aquí, sobre todo en el área
metropolitana, y en el Banco Nacional, el Banco General, perdón, tenemos también un número de cuenta y a través de él puede, a través de la banca en línea, o si desea también a través de la aplicación, que es muy popular ahora, ahí aparece el Yapi. El Yapi, ¿cómo funciona? Bueno, es una aplicación que tiene dentro de la banca en línea el Banco Nacional, el Banco General, y si usted se da cuenta, en el Yapi generalmente funciona con un número de celular. Cuando usted va a la barrotería, a la barbería, a la lavandería, a diferentes lugares, aparece un número de celular donde usted puede transferir dinero a otra persona que tenga también una cuenta en el Banco Nacional. Sin embargo, en el caso de FTV no es un número de teléfono, sino que usted simplemente busca en el directorio, se va a la parte de directorio y busca eso que aparece ahí, FTV 05. Inmediatamente le va a aparecer. Una vez le aparece FTV 05, usted a través del Yapi puede hacer la donación que el Señor quiera o ponga en su corazón. No importa el tamaño de su donación, sino el corazón y el compromiso con que usted lo da. Eso es lo importante porque muchas personas que dan poco, hacemos una montaña que hace realidad nuestros sueños, que es que este canal pueda crecer y pueda seguir adelante. Así que no se limite porque usted piensa que va a donar poco, sino que simplemente pídale al Señor la fuerza y realice el compromiso de apoyar esta obra. Muy bien, dicho esto, vamos a pedirle a nuestro productor, nuestra productora más bien, que por favor nos ponga el siguiente numeral del catecismo, que estamos ahora mismo en el 519, nuestra comunión en los misterios de Jesús. Dice el catecismo: toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte y por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3. Y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía, ahora es nuestro abogado cerca del Padre, 1 Juan 2:1. Estando siempre vivo para interceder en nuestro favor, Hebreos 7:25. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, Hebreos 9:24. Bueno, aquí tenemos varios elementos que vale la pena que vayamos destacando parte por parte. Yo pienso que una de las cosas que muchas veces tenemos que tener muy presente es la siguiente. Cuando nosotros hablamos efectivamente de Jesucristo, podemos tener una de dos actitudes. Por ejemplo, podemos ver a Jesucristo desde lejos. Recuerdo en mi niñez cuando yo veía, por ejemplo, y posiblemente le ocurre a ustedes, cuando veía películas o también series sobre Jesucristo, uno quedaba realmente admirado por la vida de Cristo y uno se sentía parte de alguna manera de esto, pero quedaba como un vacío, una situación en la que uno veía a ese Cristo maravilloso allá en la época de hace 2000 años, a principio de nuestra era, y en un pequeño país invadido por los romanos que era Israel, y uno sentía, bueno, ojalá yo hubiera estado en la época de Cristo, porque efectivamente estaba esta situación, este vacío, como que me faltaba esa comunión, me sentía distante, a pesar de del conocimiento, de la admiración, de saber que Jesucristo hizo tanto por mí, no encontrábamos ese clic de esa comunión. Y cuando nos decían, sí, pero es que Él hizo eso por todos los hombres, nos sentíamos también un poco desligados, porque ese todos es ninguno, y esa es nuestra mentalidad. Entonces quisiera aclarar esos dos puntos. En primer lugar, aquí el catecismo nos aclara que la vida de Cristo tiene el propósito precisamente no solo de haberlo realizado por nosotros, sino para que entremos en comunión con Él. Entonces, por ello, es una realidad que nosotros hoy día, 2000 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente podemos de manera real y profunda tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Una comunión que el hecho de que no sea material no significa que no sea más real y más profunda.
es una comunión de índole espiritual que tenemos que buscar y experimentar, pero bajo la fe de lo que nos acaba de enseñar el catecismo, de que todo lo que nuestro Señor hizo, lo hizo por y para nosotros. Entonces no se trata de mirar a la distancia, de añorar que yo quisiera vivir en esa época, me hubiera gustado caminar con Él, hablar con Él, ver sus milagros para poder entrar en comunión, y eso no es cierto, y la prueba de ello podemos verlo precisamente en la historia de la Iglesia, sobre todo con nuestros modelos que son los santos, que en las diversas épocas de la historia de la Iglesia pudieron tener esa real, profunda comunión con nuestro Señor, a tal punto que Santa Teresa de Jesús, que es una de las más grandes místicas de nuestra Iglesia, decía que definía la oración como aquel trato frecuente, amoroso, con el que nosotros sabemos que nos ama y que nosotros amamos, de una relación tan cercana como podemos tener con una persona que está de carne y hueso hoy día acá. Pero tenemos que tener esa fe y esa conciencia de que Él está aquí, me ama y yo lo amo a Él, y podemos tener una relación profunda. El otro aspecto que también tenemos que tener mucho cuidado es este. Mira, nosotros cuando muchas veces se habla en lenguaje corriente de que todos somos especiales, la gente dice, si todos somos especiales, ninguno es especial. Esa es la frase, ¿no? O cuando alguien dice, yo los quiero a todos, entonces nadie se siente identificado, dice, esa es una forma genérica de hablar, pero yo no me siento querido de manera particular. ¿Por qué? Porque sí, nosotros necesitamos tener esa exclusividad, esa particularidad para sentirse amado y también amar de esa manera. De eso, uno de los amores que siempre se admira es el amor exclusivo, ¿no? Pero nosotros como somos seres humanos falibles, muchas veces nuestro amor exclusivo significa afirmarse a uno pero negarse a los otros. Y entonces nosotros tenemos el problema de que creemos de que para con Dios es igual, que cuando decimos que Dios hizo eso por todos, nos amó a todos y se entregó por todos, dice, bueno, yo no tengo nada de especial, yo soy uno más del montón, y no nos damos cuenta de que para Dios no existe esa limitación, ese defecto que tenemos nosotros, que para amar a uno, entonces excluimos a los otros. De hecho, tenemos que estar muy vigilantes, por ejemplo, en el caso mío, creo que los que son padres de familia se identifican conmigo, o madres de familia, de que cuando tenemos más de un hijo, uno tiene que tener el cuidado de mantener el equilibrio y no privilegiar a uno frente al otro, porque los seres humanos tenemos muchos problemas para poder mantener ese equilibrio de amarlo de manera personal, exclusiva, particular, pero hacerlo con todos a la vez. Pero Dios sí. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener esa conciencia de que Dios es capaz de amarnos a todos sin excluir a nadie, y además puede amarnos de manera exclusiva y amarnos a todos a la vez. Es decir, Dios puede amarme a mí de manera personal, única, como si yo fuera el único ser en el universo, y también morir por mí de manera exclusiva, particular, como si yo fuera el único en el universo, y también yo tener un trato único, exclusivo y personal con Él, como un amigo al cual yo le confío todas mis cosas y me atiende de manera absoluta, total, a mí, a tal punto que puedo encontrar esa intimidad de profundidad de amistad individual y hacer eso mismo con todos. Entonces, ese es el problema, que muchas veces desconfiamos de la capacidad, el amor y la grandeza de Dios, y creemos que nos ama a todos y al final no nos ama de manera particular. Y como no sentimos esa particularidad en el amor de Cristo y esa capacidad de entregarse de manera exclusiva, aunque lo haga igual con todos los demás, entonces muchas veces vemos eso con frialdad. Pero tenemos que encontrar esa capacidad de Dios de que ama a todos, y podemos decírselo con propiedad a la gente, Dios nos ama a todos, pero también me ama a mí de manera exclusiva, a tal punto que yo puedo decir con propiedad que si yo hubiera sido, o usted hubiera sido, el único ser humano en la tierra, Jesucristo hubiera venido de todas maneras a morir y a hacer todo lo que hizo solo por usted. A ese nivel de amor nos tiene nuestro Señor. Muy bien, hermanos, ya se nos acabó este primer segmento, esta primera parte del programa, donde comentamos este interesante numeral. Vamos a una pausa
para reflexionar y después continuamos. Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y como deben saber, nosotros estamos en estos momentos en vivo en los estudios de FETV, así que los que deseen pueden llamar al teléfono del canal y con mucho gusto pueden salir al aire si lo desean y compartir con nosotros sus aportes, preguntas o comentarios que pues, definitivamente vamos a apreciar. Vamos a continuar comentando el catecismo y ahora vamos a ver este numeral que nos habla de Jesucristo como un modelo nuestro. Que eso es parte de la obra de la comunión que Jesucristo desarrolla con nosotros. Vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el siguiente numeral. Dice lo siguiente, el 520. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Romanos 15:5, Filipenses 2:5. Eres el hombre perfecto. Gaudium Spes 38, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Juan 13:15. Con su oración atrae a la oración. Lucas 11:1. Con su pobreza llama a aceptar libremente las privaciones y las persecuciones. Mateo 5 del 11 al 12. Bueno, aquí vemos varios aspectos que son muy importantes que tengamos presente de la vida cristiana. Y esto es fundamental, aunque parezca lógico, muchas veces no nos comportamos con esa misma lógica. Nosotros no podemos decir que somos realmente católicos cuando nuestro modelo no es nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que muchos de nosotros podemos decir que tenemos modelos nominales, que admiramos, pero si lo admiramos, pero no aprendemos o no los imitamos, entonces ¿cuál es esa admiración? Es una admiración solamente, diríamos, nominal, exterior, particular, para, que podríamos decir casi que para quedar bien. Entonces sí, efectivamente, una primera realidad es que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. En la época hoy día moderna, muchas personas admiran a otros y no tienen nada de malo. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener muy presente, ya sea que usted admire a un actor, a un cantante, a un filósofo, a un científico, a un deportista, a un político, siempre, si somos católicos, debemos saber que todos ellos lo tenemos que confrontar con nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces puede ser que usted está imitando o aprendiendo o dejándose guiar por alguien que no está enseñando lo propio de nuestro Señor. Por ejemplo, si usted o la persona que usted admira, por ejemplo, hay muchos animadores hoy día, motivadores que son realmente pelagianismo, pertenecen al pelagianismo, son pelagianistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tú puedes, tú solo puedes, tú no necesitas de Dios, tú solo puedes. El cielo es el límite, tú puedes lograrlo. Y al final, ¿cuál es la esencia de la vida? El éxito. ¿Y qué es el éxito? Alcanzar los bienes materiales. Entonces, la vida se circunscribe a que yo, por mis propias fuerzas, capacidades, con independencia muchas veces de los médicos, tengo que alcanzar el cielo. ¿Y qué es el cielo? Alcanzar los bienes materiales para poder satisfacer las necesidades materiales y, efectivamente, ¿por qué no darme algunos placeres para poder tener algún grado de satisfacción? Y esa se circunscribe en la vida presente. Entonces, si ese es su admirador y la persona que usted guía, lo guía y lo lleva adelante, entonces usted no está siguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo dice, el catecismo claramente nos enseñó a anonadarnos. Él siendo de condición divina no se aferró a ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Entonces el camino de Cristo es el camino del anonadamiento, no es el camino de inflarme de mi yo, de que yo soy mejor, de que yo puedo, de que yo debo alcanzar todas mis metas. Cuidado, ese es el modelo de Cristo. El otro aspecto importante que vemos en los modelos de hoy en día, la gente quiere
y hablan, muchas de las personas exitosas hablan de una realidad totalmente absurda. Hablan de espiritualidad pero sin Dios. Usted va a ver muchas personas famosas, de los famosos, de los artistas, deportistas, y cuando van a entrevistas y se presentan, dicen, no, yo soy una persona muy espiritual. Así, y cuando empieza a hablar de la espiritualidad no es más que la adoración de sí mismo, la adoración del yo, de la búsqueda de sí mismo y encontrar la paz en mi propio yo, o en una especie de adoración del cosmos. Ahora resulta ser que yo tengo que tener armonía con el cosmos. Entonces la espiritualidad resulta ser que ya es sin Dios, o es la unión panteísta, porque ese es un poco el panteísmo, ¿no? De confundir a Dios con la creación, o también esa resonancia del pecado original en mi yo. Entonces la meditación no es entrar en comunión con Dios, la meditación es pensar en mí mismo, respira, concéntrate, mírate así, cierra los ojos, siente la brisa, entonces la gente dice que eso es espiritualidad. Cuando nuestro Señor nos enseñó que la espiritualidad es la unión con el Padre Celestial, es la unión con Dios. Entonces la oración es esa capacidad que dijimos en el segmento anterior de poder, el trato de amistad con aquel que yo sé que me ama y yo lo amo a él. El trato asiduo y constante en la oración de tratar con Dios con esta naturalidad como quien está conversando con alguien que tiene enfrente, con esa familiaridad, esa unión con aquel que me ama más de lo que me puede amar todo lo que yo creo que me ama en esta tierra, y aún me ama más que lo que yo mismo me amo a mí mismo. Entonces, eso es la oración, es el camino que Cristo nos muestra. Dios dice el catecismo que Jesucristo nos hizo modelo para que aprendiéramos en la oración. El otro aspecto que también Cristo viene a mostrarnos es el aspecto de la pobreza. Pero muchas veces malinterpretamos ese concepto que San Lucas transmite muy bien como pobre de espíritu. ¿A qué se refiere eso? Bueno, no se refiere a que usted ahora tiene que poner a sus familiares a pasar hambre, a sus hijos a pasar miles de necesidades para decir yo soy más santo que los demás, porque como yo tengo que vivir en indigencia, y eso no es ni digno ni humano. De hecho, la iglesia se opone a eso. En la doctrina social de la iglesia enseña de que todos debemos vivir por la gracia de Dios con dignidad y que no debemos pasar esas privaciones. Entonces la gente entiende que la pobreza, sobre todo para el caso de nosotros, los laicos, se refiere a entonces vivir la indigencia. Entonces ven como una contradicción. Dicen, no, pero ¿cómo que me están llamando a que mis hijos tienen que pasar penalidades cuando yo puedo trabajar, esforzarme para que ellos tengan los bienes materiales que son necesarios y que se merecen, porque tienen una dignidad de hijos de Dios, y ningún hijo de Dios debe ni pasar hambre ni necesidades, porque el mundo tiene los suficientes bienes para que todos tengamos lo que necesitamos, sino que se trata de aquella liberación de la esclavitud. Usted ve hoy día que las personas miden a los otros o se miden a sí mismos por lo que tienen. ¿Qué carro manejas? ¿Qué ropa tienes? Inclusive tan superficiales, ¿qué zapatilla te pones? ¿No? Todo lo que es, ¿qué celular posees? Posees un celular de $1000. Oye, qué bárbaro, qué interesante, qué persona más elegante porque tiene un celular de $1000, o aquel que se vistió o tiene una bolígrafo que vale $600, o qué sé yo, qué tantas cosas. Entonces, como que si eso aumentara la dignidad de la persona, eso es como la fábula del burro que carga tesoros y piensa que vale más porque carga tesoros. Eso son cosas sobreañadidas. La dignidad del hombre es intrínseca y se la da Dios. Pero cuando nosotros somos usados por los bienes materiales, en vez de nosotros usar los bienes materiales y asociamos nuestra dignidad o la dignidad de los otros a esos bienes, efectivamente estamos viviendo como el rico, el rico que despreciaba a Lázaro. De la misma manera, Jesucristo viene a mostrarnos
que Él siendo Dios y siendo perfectísimo, aprendió a enseñarnos de que la dignidad del ser humano, igual que la dignidad del Señor, no estaba en los bienes materiales. Y para eso se lo mostró de una manera extrema. El Rey del Universo decide vivir en una pobreza inaudita, nacer en un pesebre, nacer en una condición de indigencia. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino del desapego de los bienes materiales, en el sentido de que son cosas que se usan. Usted no ha visto, por ejemplo, pongo un ejemplo muy típico, usted no ha visto una persona cuando se compra un carro nuevo, como no quiere que ni el polvo lo toque. Es una cosa que hoy está y mañana no está, que mañana se raya o se golpea o qué sé yo, se voltea y ya no existe más. Sin embargo, somos capaces de pelear hasta con nuestros seres queridos porque te rayaron el carro, te cayó la chicha en el sillón y eso es muestra de ira. ¿Por qué? El apego que le tenemos a las cosas. ¿Qué vale más, tu hijo, tu esposa o el carro ese que compraste? Cuestiónate. O usted póngase a pensar, ¿no? Si es una dama, cuando usted mira su guardarropa y ve toda esa ropa que está ahí, ¿ah? ¿Qué quiere más usted, a su prójimo o esa ropa que tiene ahí? Cuando tenga que soltar, porque en la parroquia donde yo voy, cuando a veces hacen colectas para la gente necesitada, ¿sabes lo que la gente manda? Ropa interior rota. Ni siquiera ropa usada en buen estado, que ya sería bueno que regaláramos cosas nuevas, que fuéramos y las compráramos y se las diéramos, como que si los pobres se merecen lo peor. Porque ese es Cristo, quiero decirle, cuando usted le da ropa interior rota, se la está dando a Cristo. Entonces cuando ni siquiera tenemos la gallardía de ir a un local comercial, comprar algo y regalar algo nuevo, ni siquiera podemos lo que nos sobra, decir, oye, por lo menos esto que es usado, pero que esté en buen estado. Cuando usted va a regalar comida, va y busca la tuna, el arroz, la menestra de más baja calidad. No compra la que come para comer usted mismo. O sea, usted está por encima del pobre. Eso se lo está dando a Cristo. Estamos pecando. Y eso se debe precisamente a que estamos apegados a una cosa que no vamos a poder llevar, que no nos vamos a poder, no nos va a salvar. Dice el Señor que el hombre no es más por los bienes que tiene. Ni podemos alargar ni un día más de nuestra vida. Ni los bienes materiales nos van a salvar, ni nos van a garantizar la vida, ni esta vida ni la vida eterna. Entonces Jesucristo viene a liberarnos de esta esclavitud, a liberarnos de la esclavitud del yo, tratando de sacarnos a nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. Sacarnos de la esclavitud de los bienes materiales que no nos dejan ver más allá de cosas intrascendentes. Dios creó el universo para nosotros, no nos creó a nosotros para el universo. Toda la creación es para el hombre y el hombre se ha esclavizado a la creación. Y finalmente, el camino de la humildad, el camino de reconocerse, es el camino a la grandeza. Póngase a pensar, analicemos nada más cuántas personas soberbias que se creen mejor que de los demás, cuántas personas orgullosas que menosprecian a los otros han llegado a algo importante o grande. Ninguno. Y los que han podido lograr algún tipo de éxito, al poco tiempo que mueren desaparecen. Sin embargo, las personas que han sido humildes, sencillas, para poner un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, va a trascender décadas y siglos. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Dios. Entonces el Señor Jesús viene a ser un modelo que es antitético. No es la tesis del mundo de hoy, es total, es como la bienaventuranza. Entonces Jesús, modelo nuestro, viene a mostrarnos al hombre lo que Dios aspira del hombre. Es como decir una frase poética, es como Jesucristo es como Dios soñó al hombre. Y ese es nuestro modelo. Y por eso pongamos nuestra vida, la vida de las personas que admiramos y todo bajo el tamiz de Cristo, que para eso vino al mundo, para mostrarnos el camino de la verdad, el camino de nuestra vocación, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, que no es más que el camino de la felicidad. Bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar aquí
comentando esto, pero ya llegamos al momento de que tenemos que hacer la segunda pausa para que reflexionemos lo que hemos estado comentando. Después de la pausa, quédese con nosotros que vamos a tener un reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla y después también vamos a comentar el último numeral del catecismo. Quédese con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final, el último segmento de este programa Catequesis Viviente. Le agradecemos a todos estar aquí compartiendo con nosotros estas reflexiones sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, como lo prometido es deuda, vamos a pedirle a nuestra productora que ponga el reportaje, que es una reflexión, un video, donde Monseñor Munilla nos habla de esta realidad de nuestro Señor Jesucristo a la luz, comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 101 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la tierra, en la vida terrena de Jesús, conduce a un misterio invisible, sobre todo el misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí ve al Padre, dice Juan 14:9. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Bueno, este número 101 yo creo que tiene dos partes, dos afirmaciones que merecen la pena un poco un desarrollo diferenciado entre ellas dos. La primera es subrayar cómo Cristo es revelación del Padre y está descubriendo lo escondido de Dios. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y eso es tremendo, ¿eh? No sé si somos conscientes de ello, porque en el Antiguo Testamento se insistía en que el hombre no podía ver a Dios. Más aún, que aquel que viese a Dios o viese al ángel de Dios moriría. El hombre no podía ver a Dios y permanecer vivo. Bueno, pues fijaros, Dios se ha mostrado. Dios se ha hecho visible. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y por lo tanto la humanidad de Jesucristo tiene una importancia pues máxima para nosotros. Podemos ver, podemos tocar, podemos palpar. Trae tus manos, toca estas llagas. No seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Dios se ha hecho visible y se ha hecho palpable. Se ha mostrado a nuestra capacidad de entender. Se ha adaptado a nuestras entendederas, como se dice, ¿no? Popularmente. Se ha adaptado a nuestra condición carnal. Se ha hecho carne por nosotros. Pero al mismo tiempo, una vez que se ha hecho visible, Él nos introduce en lo invisible de Dios, nos introduce en un misterio que nos supera, que es la filiación divina, participar de su filiación divina. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. En Jesucristo hemos conocido al Padre y en Él nos introducimos en ese misterio invisible de la filiación divina. La segunda parte de este punto subraya el hecho de que ese Jesucristo, ese revelador del Padre, es nuestro Salvador, nos está salvando en todo momento. Toda la vida de Jesucristo es una misión de salvación. Y es verdad que decimos que la salvación de Jesucristo especialmente acontece en su muerte y resurrección. Pero toda la vida de Jesucristo es salvadora. Permitidme una anécdota. Yo, antes de ser obispo, fui párroco en una población llamada Zumárraga, de una parroquia que se llamaba Parroquia del Salvador. Y recuerdo que en un momento determinado alguien me preguntó, ¿qué día se celebra la fiesta del Salvador? Y claro, pues no era fácil responder a esa pregunta. ¿Dónde está en el calendario la fiesta del Salvador? ¿Qué día es el Salvador? Porque es que en realidad toda la vida de Jesús es salvadora.
que es lo que dice precisamente este punto 101. En todos los acontecimientos de la vida de Jesús, Él nos estaba salvando. ¿Cuándo lo celebramos? ¿El Viernes Santo? ¿O lo celebramos el día de su nacimiento? Jesús salvaba cuando entregaba su vida en la cruz. Jesús salvaba en su resurrección. Jesús salvaba cuando predicaba. Jesús salvaba cuando hacía milagros. Jesús salvaba cuando dormía. Cuando el niño Jesús duerme, está salvando al mundo. Salvaba cuando mamaba de los pechos de su madre. Jesús es salvador en toda su existencia. Toda la vida de Jesús es salvación para nosotros. Su vida entera es salvación. Eso significa, ¿no?, la palabra Jesús. Jesús es salvador, es el misterio de la revelación de Dios. Si bien es cierto que en ese momento en el que se eleva sobre la cruz y entrega su vida por todos nosotros, Él nos dice, ¿no?, he venido de Dios, he sido enviado por el Padre para salvaros, para rescataros, como el pastor que toma sus ovejas sobre sus hombros y retorna al redil con todos y cada uno de ellos. ¿Qué les pareció, hermanos? Excelente el reportaje de nuestro obispo José Ignacio Munilla, obispo de España, y entonces él hizo este trabajo de comentar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y nos acaba de regalar otro aspecto de lo que hemos estado hablando, la reflexión en este aspecto, el aspecto salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos a leer las dos partes, porque es extenso, el siguiente numeral del Catecismo, que nos presenta nuestra Madre la Iglesia. Así que le pedimos a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral para proceder a compartirlo. Dice así el numeral 521. Todo lo que Cristo vivió y hace, que podemos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Dice la siguiente parte, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar su misterio en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que Él quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. San Juan Eudes. Entonces aquí tenemos, el catecismo nos muestra dos aspectos y que vale la pena que empecemos a desgranar. En primer lugar, recordemos que la palabra misterio, que también muchas veces se usa como sacramento, quiere decir fundamentalmente la acción de Dios en medio de nosotros. Entonces, la máxima acción de Dios es la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a actuar en nosotros, a hacerse uno, igual que nosotros en todo menos en el pecado, un hijo de Adán. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se da un aspecto misterioso, que es que a través de Dios, que es eterno, omnipotente, que está más allá del tiempo, decide actuar como hombre y de alguna manera se hace íntimo miembro de nuestra raza, de la raza de Adán, y por lo tanto nos llama, nos convoca y nos hace partícipe de esa vida divina a través de la encarnación. Entonces nosotros, en primer lugar, como individuos, vamos a vivir el misterio de Cristo en la medida que nos apropiamos por su gracia, por medio de la Iglesia, de los sacramentos, de su fuerza salvífica, de su salvación, uniéndonos a Dios. ¿Y qué ocurre? Muchas veces nosotros
caemos en, digamos, por decirlo de alguna manera, en el error de creer que tenemos que ser una especie de copia. Y que cuando se dice que tenemos que vivir los misterios de Cristo, se trata de imitar cada una de las cosas que Cristo hizo. Y no, Cristo, nuestro Señor, Él vivió, decidió en su sabiduría vivir en una época particular y vivió esa época como un hombre de esa época. Jesucristo decidió vivir al inicio de nuestra era en Israel, en una Israel ocupada por los romanos, y vivió y se desarrolló su vida santísima en medio de esto. Pero ¿qué pasa? Pero dice el catecismo que cada uno de nosotros, que somos diferentes unos de otros, que vivimos en momentos históricos diferentes, que vivimos de familias distintas, de culturas distintas, tenemos que vivir el misterio de Cristo, ¿no? Tal y como Él vivió. ¿Y qué es el misterio de Cristo? Sino Dios en medio de nosotros actuando como un hombre. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A ser esos otros Cristos que actuamos siendo nosotros mismos, viviendo en nuestra realidad, viviendo en nuestra cultura, viviendo en nuestro tiempo, siendo hijos de este tiempo. Nosotros no tenemos que estar ni añorando pasado, ni suplicando futuro, tenemos que vivir el ahora de Dios y darle gracias a Dios por este ahora, y entonces, imitando, guardando las proporciones obviamente, pero nos atrevemos a decirlo porque Jesucristo fue quien nos lo dijo, dice, aprended de mí. Entonces nosotros nos atrevemos a decir que somos discípulos de Él y por lo tanto procuramos imitarlo. ¿Y qué es esa imitación? Esa imitación entonces es atraer a Dios, la actuación de Dios a través de nosotros a nuestra realidad, a nuestra época, en el ya que estamos viviendo. Entonces no se trata de que yo tengo que ser igual a otro, yo tengo que ser yo mismo, pero en comunión con Dios y haciendo una analogía, trayendo luz a este mundo. No oscuridad, trayendo la luz de Dios. Por eso Jesucristo nos dijo, sean la luz del mundo. Y vuelvo al ejemplo de los santos. Usted fíjese en los santos, haga una lista de los santos que le viene a la memoria. Por ejemplo, a mí me viene a la memoria San Pedro, San Pablo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, por decir algunos nombres, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta, y podríamos dar, estoy diciendo así de memoria. Bueno, el último, reciente, Acutis, Carlos Acutis, jovencito de hace pocos años, y mire su biografía, mire su vida. Podríamos decir diferente, distinta una de la otra. ¿Qué punto en común tienen? Su unión con Dios. Y que esa unión con Dios vino a iluminar no solo su vida, sino la vida de todos los que estaban a su alrededor. Entonces, el vivir el misterio de Cristo, vivir los misterios de Cristo, es para nosotros, y es el error que muchas veces cometemos, no se trata de ser otro. Si usted ama, por ejemplo, un santo en particular, por ejemplo, admira muchísimo a San Agustín, pero fíjese que San Agustín vivió en una época particular, fue obispo, y probablemente usted no es obispo, probablemente usted no vivió en esa época, tal vez usted no es un intelectual igual que yo, que San Agustín no tiene esa inteligencia tan grande y profunda que tuvo él, no escribe libros, pero sin embargo usted admira su vida, su conversión, su unión a Dios. Entonces, ¿a qué está llamado usted? Bueno, a la vida que Dios lo llamó. A Dios no le importa si usted decide ser plomero, electricista, abogado, político, lo que usted quiera hacer, torero, cantante, actor de teatro, eso no es el tema. El tema es que Dios quiere estar con usted en medio de esa vida que está viviendo aquí y ahora y aprender a santificar efectivamente la vida que tiene, la vida ordinaria que Dios le permite vivir y que mucho de usted eligió. Eligió la vocación
de casado, eligió la vocación de persona casada, con hijos, es un trabajador, es una persona, un profesional, está viviendo en Panamá, aquí y ahora, en el 2022, bueno, a vivir el misterio de Cristo, a traer a través de nosotros, ¿por qué no?, la salvación a los demás. Porque, dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por el bien de la iglesia. Y la iglesia nos enseña que nosotros, unidos a Cristo, somos capaces de hacer verdaderos y propios sacrificios en bien nuestro y de los demás. Fíjense que una de las cosas maravillosas que nos enseña la iglesia es que, por ejemplo, las personas que están en cama, enfermos, que para algunas personas pueden parecer que pueden contribuir con mucho, porque si son capaces ellos en su situación de ofrecer ese sufrimiento, esa situación a Dios por amor a sus hermanos, eso trae muchísimos frutos espirituales y bendiciones a tantas y tantas personas que no podemos ni siquiera imaginar. De la misma manera nosotros, cuando decidimos actuar en unión con Cristo, a realmente vivir el misterio de Cristo, pero aquí y ahora, con Cristo. Por eso en la misa aprendemos y oramos para que nuestra vida sea con Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Si meditáramos esa frase que oramos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa precisamente es el misterio de lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces nuestra vida espiritual se confunde porque nos enmarañamos y creemos que se trata de una suerte de devociones, de religiosidad, de tantas cosas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer aquello, y convertimos un itinerario de devocionarios y de acciones, olvidando lo más elemental: ser yo mismo, vivir en esta vida en comunión con Dios, evitando el pecado, viviendo la virtud lo más unido a Dios posible. Eso es. Nadie le está pidiendo que usted, si ahora es una persona callada, se va a convertir en hablantín, y si es una persona hablantina ahora no le va a hablar a nadie. No, se trata de ser usted mismo, que Dios lo hizo así, purificando los pecados que tiene, los defectos que tiene en la unión con Cristo, pero al final va a ser, si un santo era, digamos, como decimos en Panamá, pispireto, alegre, muy locuaz, muy activo, Dios no le va a cambiar eso, Dios le va a perfeccionar esa realidad. Si un santo era más calmado, más de oración, más callado, así va a vivir la santidad. Entonces, traer el misterio de Cristo aquí y ahora a nuestras vidas, y no estar pensando en que yo tengo que vivir en otra época de otra manera, o hacer tal o cual cosa, o irme al África, o soñar que si yo hubiera sido misionero, que si yo hubiera sido obispo, que si yo hubiera sido de esta manera. No, que si yo es aquí y ahora vivir el misterio de Cristo. Bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio poder estar con ustedes comentando aquí el Catecismo de la Iglesia Católica del misterio de Cristo en nuestra vida. Esperemos que haya podido ser de bendición para ustedes. Por la gracia de Dios hemos podido compartir estos momentos y le damos gracias a nuestro Señor, que es el que nos regala. No nos queda más que decirles que los invitamos a que se queden en la programación de FTV y que nosotros nos vemos ¿cuándo? El próximo martes, si Dios lo permite, a esta misma hora, por estos mismos medios. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Caratas. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.